Bien, ahora voy a compartir con ustedes una información que probablemente provoque una tormenta de emociones y generará muchas críticas, especialmente por parte de las mujeres. Y sinceramente, no me importa en absoluto lo que piensen al respecto, hablo porque he encontrado una estrategia psicológica que me ha permitido eliminar por completo los conflictos en mis relaciones. Esta estrategia se basa en una comprensión profunda de la psicología femenina, en la medida en que la mayoría de los hombres ni siquiera lo consideran. Permítanme explicar cuál es el origen de todo esto. En los últimos 3 años, no he tenido ni una sola discusión real con una mujer, ya sea con mi novia, amigas o colegas mujeres, quienes a veces pueden ser bastante complicadas en la comunicación. Y para aclarar cualquier malentendido posible, quiero subrayar de inmediato, no soy una persona que simplemente acepta todo y a todos. No, sigo estableciendo límites, expreso mi desacuerdo cuando es necesario y no oculto mi condena ante comportamientos inadecuados. Pero lo hago de manera que las mujeres comienzan a percibirme no como un competidor o enemigo, sino más bien como alguien con quien desean colaborar y relacionarse. Por eso, la mayoría de los consejos sobre citas y relaciones se vuelven innecesarios. He comprendido que el conflicto no es necesariamente parte del destino, que puede evitarse o minimizarse. Muchos entrenadores en relaciones aseguran que los enfrentamientos y las peleas son inevitables, que hay que mantener la calma, mantener la apariencia de un líder seguro o un dominante, ya que a las mujeres les atrae el drama y los escándalos. Pero yo descubrí algo tan contradictorio a esas ideas que cambia por completo las nociones habituales sobre la comunicación entre hombres y mujeres. Esto se basa en una comprensión racional y profunda de una característica fundamental de la psicología femenina, que la mayoría de los hombres ignoran o ni siquiera notan. Probablemente se preguntarán, ¿en qué consiste ese secreto? Identifiqué 3 errores críticos que cometen los hombres y que provocan conflictos con las mujeres. Y no voy a dejarles en la incertidumbre y cundir en silencio, les explicaré en detalle por qué las mujeres reaccionan así, cómo hablarles correctamente y cómo sortear sus mecanismos de defensa para lograr, en última instancia, que deseen colaborar. Y lo más importante, cómo aprender a comunicarte de manera que las mujeres realmente comiencen a disfrutar cuando las corrigen o dan consejos. Porque, al entender que la psicología femenina procesa la información emocional de manera diferente a la masculina, te darás cuenta de que la mayoría de las disputas no son sobre el tema en cuestión. Son más profundas, internas. Estas causas ocultas a menudo son mucho más importantes de lo que parece a simple vista. Y precisamente al aprender a trabajar con este nivel interno, podrás lograr que la mujer reciba tus observaciones con gusto y con ganas de acercarse. Entonces, empecemos por el primer error importante que cambia radicalmente tu comprensión de la comunicación entre hombres y mujeres. Pero antes de eso, me gustaría mencionar un hecho inesperado que puede sorprenderte. Según investigaciones, las mujeres son mucho más sensibles al tono de voz y al contenido emocional que los hombres. Literalmente captan matices que ni siquiera tú eres consciente de que estás transmitiendo. Y esto no es solo una habilidad para evitar conflictos, es una herramienta para influir positivamente en las mujeres, construir relaciones en las que ellas sinceramente desean complacerte, y orientarse con confianza en el complejo mundo de las citas modernas, donde incluso la más pequeña entonación incorrecta puede sabotear toda la conversación y arruinar las posibilidades de futuras relaciones. Al dominar esta habilidad, podrás adquirir una especie de superhábito que la mayoría de los hombres no tienen. Si lo descuidas, te preguntarás constantemente por qué en tus relaciones cercanas las mujeres parecen tan emocionales y complicadas, y por qué es tan difícil establecer una interacción armoniosa con ellas. El primer error que cometen los hombres es subestimar que las palabras son solo una parte del mensaje. Junto con ellas, la mujer literalmente captura tu estado emocional, lo intensifica y te lo refleja de vuelta con atención especial. Si recuerdas el último conflicto, incluso el más insignificante que hayas tenido con una mujer, seguramente notarás que probablemente empezó con un pequeño malentendido o una confusión. Sin embargo, la causa de su aparición es mucho más profunda y está relacionada con sentimientos no expresados o con actitudes internas ya establecidas. Quizá en tu manera de hablar surja una pequeña duda, una ligera irritación o una ligera manifestación de molestia.
Pero sucede que en cuestión de minutos, la situación se agrava tanto que va más allá de la causa inicial del conflicto, transformándose en algo mucho más grande y complejo. Muchos hombres, después de experimentar estas circunstancias, se marchan con una sensación de perplejidad y desconcierto, pensando, ella se ha vuelto loca. ¿Cómo puede surgir una verdadera guerra mundial de una pequeña discusión? Sin embargo, con frecuencia no se dan cuenta de que en ese momento están siendo testigos de la manifestación de uno de los principios fundamentales de la psicología femenina. A este principio lo llamo la ley de la amplificación o la ley de la percepción aumentada. Funciona por razones específicas y explica por qué sucede esto. Permíteme explicarte con más detalle cómo funciona. La mente femenina, por naturaleza, actúa como un amplificador emocional. Imagina una pequeña chispa de irritación, y cuando ésta llega al alma de una mujer, empieza a crecer rápidamente y a convertirse en una irritación plena. Al recibir en respuesta a esa irritación, la mujer la intensifica hasta el nivel de una ira furiosa. Y es importante entender que tal reacción emocional tan intensa no es una manifestación personal ni una táctica de manipulación astuta por parte de la mujer. Todo eso son características de su psicología interna, que está programada de esa manera por la naturaleza. Así está construida la naturaleza femenina, para que pueda percibir y reaccionar mejor a los matices emocionales. Desde un punto de vista evolutivo, todo esto se vuelve aún más comprensible. Para las mujeres, ha sido vital ser extremadamente sensibles a los mínimos cambios en el estado emocional de la persona cercana, porque así podían reconocer las señales emocionales del niño, que aún no podía hablar, y entender que necesitaba. Si la madre detectaba instantáneamente cualquier cambio en el estado de ánimo de su bebé, aumentaban sus posibilidades de supervivencia, ya que podía ayudarle a manejar el estrés o el miedo a tiempo. Y cuando pasaba por alto esas señales sutiles, las probabilidades de bienestar del niño disminuían significativamente. Esa misma sensibilidad se transfiere a sus relaciones con los hombres. Cada vez que te diriges a una mujer con un ligero matiz de irritación, desprecio o condena en la voz, su sistema nervioso inmediatamente capta ese mensaje emocional, amplificándolo, como si subiera el volumen. Y la razón de esto no es en absoluto un deseo de crear un drama o de hacer daño intencionadamente. Todo se debe a la estructura natural de su psique, que crea un mecanismo para aumentar y reflejar la señal emocional. Imagina que las emociones femeninas son como un eco en un estrecho cañón. Cuando gritas, tu palabra resuena múltiples veces y con sonidos distorsionados, intensificándose. Pero si hablas en voz baja y tranquila, el reflejo será suave, tenuemente perceptible. Una mujer, en esencia, es un cañón emocional que repite toda energía que recibe. Cuanto más marcada esté tu disposición interna, ya sea irritación o calma, más ella la sentirá y la amplificará en su interior. Por eso, el enfoque tradicional masculino frente a los conflictos, que consiste en ser cada vez más persistente, elevar la voz y mostrar emociones más fuertes, a menudo tiene el efecto contrario y solo agrava la situación. Es como si reforzaras un sistema de amplificación de energía negativa, que finalmente te hace aún más vulnerable y desequilibra a la mujer. Lo más importante que hay que entender es que, dado que las mujeres tienden a amplificar y reflejar tus emociones, su reacción depende en gran medida de lo que tú realmente pongas en ellas. Envías calidez, recibes calidez a cambio, muestras irritación, responden con agresividad, muestras calma y confianza, generas en ellas disposición al diálogo, apertura e interés. Es, de hecho, un mecanismo controlado. La mayoría de los hombres no se da cuenta de esto, porque piensan en términos de lógica, hechos y corrección. Creen que si tienen razón, pueden expresarlo manteniendo su estilo natural, a veces con irritación, a veces con confianza, en ocasiones con sarcasmo. Sin embargo, en las relaciones con mujeres, a menudo lo que dices, la forma en que lo dices, es más importante que el contenido mismo. La ley de la amplificación muestra que las mujeres no son inicialmente difíciles o caprichosas. Son simplemente espejos que reflejan la energía que reciben. Y si dominar el arte de controlar tu estado interno, gestionar sus respuestas, se vuelve evidente, el gran impacto en la armonía y calidad de tus relaciones se hace claramente visible. Antes de pasar a técnicas específicas para mejorar la comunicación,
abordemos un aspecto importante que a menudo queda sin expresar, como un elefante gigante en la habitación, la confrontación con la inevitabilidad. Algunas mujeres, por mucho que lo intentes, son prácticamente imposibles de imaginar en una relación verdaderamente tranquila y armoniosa. La regla más importante en estos casos es aprender a reconocer a esas mujeres y evitarlas, para no gastar vida y energía en una lucha vacía. Es necesario aceptar una regla difícil de entender, pero muy importante para las relaciones: no todas las mujeres son adecuadas para construir vínculos de pareja. Algunas caen en la trampa de la pasión por el drama, la incapacidad de controlar sus emociones o incluso poseen una estructura interna tan dañada que generan conflicto incluso con una comunicación muy precisa y delicada. La realidad es que existen mujeres que perciben tu amabilidad como debilidad, tus límites como provocación y tus intentos de resolver desacuerdos como una oportunidad para escalar el conflicto. Estas mujeres existen, y son mucho más numerosas de lo que parece a simple vista. Y ninguna perfección en las palabras, ninguna tactilidad impecable puede cambiar su naturaleza. Por eso, la elección correcta de la pareja es una de las habilidades más importantes y fundamentales que un hombre debe desarrollar. Antes de pensar en cómo mantener una conversación adecuada o cómo conquistar el corazón de una mujer, es fundamental aprender a reconocer con quién es conveniente tratar en primer lugar. Estas mujeres, propensas a la constante dramatización, se revelan en las primeras citas y sabes en qué prestar atención. Ellas son las que a menudo tienen historias sobre exparejas donde generalmente actúan como víctimas. Son quienes crean conflictos sin necesidad real, incluso en situaciones donde todo podría transcurrir con tranquilidad. Pareciera que disfrutan de las altas emociones y se aburren rápidamente cuando todo está calmado y estable. Estas mujeres no ocultan sus particularidades, las muestran desde los primeros encuentros. Pueden ser groseras con el personal de servicio, demostrar relaciones conflictivas con su familia o amigos cercanos. Se quejan constantemente de los demás, llamándolos tóxicos, sin reflexionar sobre su propio comportamiento o las causas de los conflictos. Tienden a manipular y protestar contra los límites, exprimiendo cada momento de drama y enfrentamientos intensos, mientras evaden y rechazan la calma y la estabilidad. Muchos hombres, al enfrentarse a este problema, creen sinceramente que con un enfoque correcto y una comunicación perfectamente estructurada pueden cambiar el carácter de la mujer, haciéndola más armoniosa. Sin embargo, eso es exactamente como tratar de apagar el fuego con palabras frías. Ella, como el fuego, seguirá ardiendo sin importar tus esfuerzos para detenerla. Para una mujer que, por su naturaleza, depende de los conflictos y los crea por entretenimiento, es imposible construir relaciones verdaderamente pacíficas y maduras. La verdadera armonía es inalcanzable si su mundo interior resiste la tranquilidad y prefiere la drama. Y, para no caer en una trampa prolongada y dolorosa, es importante desarrollar sistemas de advertencia temprana. Estos sistemas son formas de reconocer rápidamente y con precisión a las mujeres problemáticas antes de que te involucres emocionalmente por completo. Presta atención a cómo se comporta con quienes no le aportan beneficios o no sirven a sus intereses. Observa cómo habla de sus relaciones pasadas, cuán honesta es y si asume la responsabilidad por sus errores o si constantemente culpa a los demás. En el proceso de conocerse, no basta con una impresión superficial, debe ser una especie de verificación extendida, una prueba en la que evalúe su carácter, estabilidad emocional y capacidad para resolver conflictos. Si en las primeras citas muestra hostilidad, grosería o inclinación al drama, lo mejor es desearle suerte y seguir adelante. Esta habilidad, crear la llamada opcionalidad, es muy importante. Implica tener un círculo lo suficientemente amplio de mujeres potenciales, para no verse obligado a aferrarse a cualquier mujer, incluso si parece adecuada a simple vista. En última instancia, la variedad de opciones te hace más seguro y menos vulnerable a golpes emocionales y decepciones. Cuando tienes ante ti varias posibilidades y caminos, puedes elegir los que mejor se adapten a la situación. No necesitas tomar el primer camino que encuentres, porque tienes opciones, y de ello depende tu bienestar futuro y la calidad de tus relaciones. Sin embargo, la situación cambia radicalmente si estás en un estado de necesidad emocional fuerte o desesperación, cuando parece que no queda nada más que agarrarse a cualquier vínculo posible.
En esos casos, la persona tiende a justificarse o ignorar signos evidentes de advertencia, los llamados banderas rojas, y esto a menudo conduce a relaciones tóxicas y destructivas que solo perjudican y agotan moralmente. Entender la estrategia de selección es clave para aprender a evitar esas trampas. La forma más segura y efectiva de evitar conflictos con las mujeres es simplemente evitar el contacto con aquellas que, por naturaleza, tienden a discusiones constantes y peleas. En otras palabras, es mejor centrarse en buscar mujeres tranquilas, equilibradas, que no sean propensas a los conflictos, en lugar de intentar reformar o hacer tranquila a una mujer muy emocional y caótica, lo cual a menudo resulta imposible y solo desperdicia tu tiempo y energía. Aquí la mayoría de los hombres comienzan a confundir la táctica correcta con la incorrecta, pensando que la única salida es volverse insensibles, como robots, desprovistos de sentimientos. Sin embargo, en la práctica, esta transformación en seres emocionalmente fríos e insensibles no resuelve el problema y, por el contrario, solo lo agrava. Comprender que eliminar todos los sentimientos de tu voz y comportamiento no hace que una mujer sea menos defensiva, sino que, por el contrario, puede provocarle mayor cierre y reacción defensiva, es un aspecto importante de cualquier comunicación interpersonal exitosa. Observa que cuando un hombre reprime completamente sus emociones, su discurso se vuelve seco y sin vida, y esto es percibido por la mujer como una falta de conexión interior. Para una mujer, la vacío emocional en la voz se vuelve una amenaza, afectando negativamente su percepción de la relación. Su sistema nervioso interpreta esa distancia como una posible amenaza de ruptura o pérdida, lo que le provoca ansiedad e inseguridad. Y, en lugar de tranquilizarse, a menudo comienza a activar mecanismos de defensa, creando conflictos y peleas, en un intento por volver a sentir tu protección y cuidado. La principal razón de esto es que las mujeres valoran la cercanía emocional como base de su apego y confianza. Cuando haces que tu voz sea insensible y fría, ella pierde la sensación de que es importante para ti y de que inviertes en la relación. Internamente, puede comenzar a experimentar una angustia de pánico o la sensación de que ya no estás y que poco a poco lo estás perdiendo. Este miedo, a menudo, provoca aún más discusiones y conflictos. A nivel subconsciente, ella intenta llamar tu atención sobre su ansiedad interna creando confrontaciones, porque necesita sentir que aún estás interesado y emocionalmente involucrado. Lo mejor para ella sería ver en ti una expresión concreta de enojo, pasión u otra emoción, ya que eso indica que inviertes y te importa. En comparación, la calma y la total falta de sentimientos se perciben como frialdad e indiferencia, lo cual solo agrava la situación. La solución más efectiva en estos casos, a la que llamo dominio del tono, consiste en aprender a gestionar tu voz y la carga emocional, de modo que en ella predominen calma, calidez y confianza, sin emociones negativas. Imagínate como un padre amoroso y cálido que debe corregir a su hijo, no grita de rabia, no muestra frialdad ni crueldad, pero tampoco deja todo al azar. Habla calmada, suavemente, pero con firmeza, demostrando cuidado y estableciendo límites. Su principal tarea es transmitir el mensaje correcto, evitando irritación y negatividad, pero mostrando preocupación y atención. Esto se logra mediante el desarrollo de la llamada granularidad emocional. ¿Para qué sirve? Es la capacidad de distinguir y gestionar diferentes tipos de sentimientos y expresiones. Debes aprender a eliminar de tu discurso reacciones negativas como irritación, desprecio, mal humor y condena, al mismo tiempo que conservas calidez, cuidado sincero, ternura e interés. Esto prácticamente significa que en tu comunicación con una mujer debes comportarte como si estuvieras hablando con alguien cercano y realmente querido, que por casualidad cometió un error y sobre quien quieres ayudar a entender que todo está bien, pero sin perder tus límites y calma. En las relaciones interpersonales, el tono de la comunicación es muy importante, ya que es el que transmite nuestras verdaderas intenciones y sentimientos, a menudo mucho más fuerte y claramente que las palabras. Una cualidad importante que vale la pena desarrollar es la ausencia de dureza, severidad o crítica oculta en la voz y en el tono general. Esto no significa que debas evitar expresar tu opinión o poner límites, sino que debes hacerlo de manera que tu mensaje no parezca un ataque o una reprimenda, sino una observación sincera y benevolente, que proviene del deseo de ayudar o mejorar las cosas.
Algunos llaman a esto una calidez solidaria, un estado que yo especialmente denomino calidez indistingible. Con esto me refiero a un estado emocional constante, tranquilo y suave, que transmite cuidado, interés sincero y buenas intenciones, independientemente del tema que estés tratando en ese momento o de las palabras con que lleves la conversación. La base de este enfoque es la capacidad de mantener el equilibrio, ya que esa atmósfera emocional básica crea un cimiento confiable sobre el cual se pueden expresar con tranquilidad cualquier opinión, incluso si van en contra de la interlocutora. Así, se pueden expresar desacuerdos, establecer límites o señalar comportamientos que no agradan, haciendo todo esto de manera que la interlocutora no perciba estas acciones como amenazas o críticas, sino como manifestación de cuidado y atención. Dominar esta delicada habilidad significa aprender a hablar de manera que no provoque una reacción defensiva, y entonces sucede algo sorprendente. Las mujeres comienzan a aceptar mucho más fácilmente tus correcciones y observaciones, porque estas expresiones dejan de parecer un ataque o una crítica. Al contrario, comienzan a sentir tu cuidado, tu interés genuino en su bienestar y desarrollo. Tus opiniones, nacidas desde una calidez interior buena, se convierten en manifestaciones de amor sincero, y no en condena o crítica. Dominar este arte del tono muestra que la tarea principal no es convertirse en un cero emocional, sin sentimientos ni manifestaciones, sino aprender a expresar las emociones en las dosis correctas y en los contextos adecuados. En otras palabras, es importante saber eliminar las emociones negativas que pueden provocar reacciones defensivas y al mismo tiempo potenciar aquellos sentimientos que crean una atmósfera de confianza, comprensión mutua y colaboración. En definitiva, se forja un estilo de comunicación especial, en el que la armonía emocional y la comprensión se vuelven la base de relaciones recíprocas. Las diferencias entre hombres y mujeres en la percepción de los conflictos son enormes y a menudo conducen a malentendidos si se utilizan las mismas estrategias de comunicación para ambos. Para un hombre, por ejemplo, es muy típico disminuir la tensión emocional, hablar lentamente, con calma, de manera concentrada, basándose en hechos y explicaciones lógicas, evitando los estallidos emocionales y sin apoyarse en los sentimientos. Este enfoque sirve para prevenir la escalada del conflicto y se considera un signo de control y fortaleza. En la comunicación entre hombres, esto se percibe como una muestra de profesionalismo, tranquilidad y seguridad, y la distancia emocional se ve más como una garantía de seguridad que como un signo de distanciamiento. Por eso, un hombre que habla con un tono uniforme y sin emociones transmite calmidad y fiabilidad, que otros hombres interpretan como fuerza y estabilidad, no como frialdad o indiferencia. La percepción femenina de una misma manera de comunicarse, sin embargo, es radicalmente diferente. Cuando una mujer escucha la misma expresión monótona y sin emociones, que en una situación profesional o técnica puede parecer apropiada, ella no la percibe como una muestra de profesionalismo, sino como una distancia emocional y desapego. Un tono así, que para los hombres indica tranquilidad, para las mujeres genera la sensación de una ruptura en la conexión emocional. Ellas perciben que sus necesidades emocionales son ignoradas o descuidadas, y en su subconsciente surge una ansiedad relacionada con una posible separación, pérdida de sentimientos o destrucción de la relación. Esto encaja claramente en los programas psicológicos heredados y arraigados durante milenios. Las mujeres han evolucionado durante mucho tiempo con la idea de que su supervivencia dependía de una fuerte vinculación emocional con su pareja. Durante miles de años, fue importante mantener y fortalecer la relación con su hombre, ya que el apoyo emocional y fisiológico proveniente de él era la garantía de seguridad para ella y los hijos. Por eso, si un hombre de repente empieza a hablar con una mujer como si estuviera negociando un asunto de negocios o discutiendo detalles técnicos, sus palabras activan automáticamente el antiguo temor de la mujer a la pérdida de estabilidad emocional, lo que le provoca una fuerte incomodidad y ansiedad internas. Por otro lado, la estrategia femenina para manejar los conflictos difiere significativamente. A diferencia de la tendencia masculina a eliminar las emociones durante la discusión y enfocarse únicamente en los hechos, las mujeres suelen intentar mantener la cercanía emocional incluso en momentos de desacuerdo. Para ellas, es importante sentir que, a pesar de la opinión o postura contraria, el lazo emocional sigue intacto y fuerte.
Incluso cuando una mujer no está de acuerdo contigo lógica o factualmente, le resulta crucial sentir que tu corazón permanece abierto y que sigues amándola y valorándola como persona. Como resultado, ella tenderá mucho más a buscar la sensación de que sus sentimientos y experiencias son importantes, incluso si en la lógica no estás de acuerdo con ella. Ella busca una forma de comunicación que le ayude a entender que el amor y la cercanía permanecen inalterables, independientemente de las desavenencias. Precisamente porque el modelo de respuesta femenina a los conflictos implica fortalecer la conexión interna en lugar de destruirla, ella trata de hablar y comportarse de manera que conserve el calor espiritual y la confianza incluso en los momentos difíciles. En pocas palabras, la percepción del conflicto por parte de hombres y mujeres es fundamentalmente opuesta. El hombre intenta reducir el tono emocional, enfatizando la racionalidad para proteger la relación de emociones destructivas. La mujer, en cambio, busca seguir manteniendo la conexión emocional y el apoyo durante los desacuerdos, intentando conservar los sentimientos cálidos incluso en una pelea. Comprender estas diferencias fundamentales es clave para una comunicación más armoniosa y efectiva, permitiendo que hombres y mujeres encuentren un lenguaje común incluso en las situaciones más complejas. Probablemente, precisamente por las particularidades del ámbito emocional femenino, muchos hombres notan que las mujeres suelen prestar más atención no tanto al contenido de las palabras, sino a la forma en que éstas se pronuncian. Esto se hace especialmente evidente en situaciones donde el hombre, esforzándose por ser sincero y honesto, utiliza expresiones directas y argumentos lógicos, creyendo que son lo suficientemente convincentes. Sin embargo, las mujeres perciben esa manera de hablar de manera muy diferente, porque para ellas no solo importa el aspecto lógico del mensaje, sino también el tono emocional con que se acompaña. En su entendimiento, precisamente ese matiz emocional contiene mucha más información sobre qué tan seguras y confiables son la relación y la presencia del hombre, así como cuán cómodo se siente la mujer al estar cerca de esa persona. Por eso, comprender esta diferencia en la percepción es un aspecto clave en la comunicación interpersonal, especialmente en las relaciones con las mujeres. En realidad, debido a la ignorancia de este importante matiz, muchos hombres, a pesar de sus buenas intenciones, experimentan con frecuencia fracasos. Sus intentos sinceros y lógicos de expresar su punto de vista resultan infructuosos y, en ocasiones, provocan una reacción contraria. Esto se explica porque la mayoría de los hombres emplean estrategias de comunicación que funcionan muy bien en diálogos con otros hombres. En relaciones amistosas o profesionales, donde la claridad y la brevedad son esenciales, ese estilo masculino resulta eficaz. Sin embargo, en las relaciones interpersonales con mujeres, esas mismas estrategias a menudo conducen a malentendidos, defensas e incluso distanciamiento. Esto sucede porque la naturaleza femenina implica una dimensión más sutil y emocional, que requiere un enfoque especial. Por ello, no se puede simplemente abandonar la lógica y los límites como tales, al contrario, hay que aprender a expresar la opinión teniendo en cuenta el estado emocional de la interlocutora. Saber comunicar la posición de modo que sea percibida no como ataque o crítica, sino como una muestra de cuidado y respeto. De esto se trata la esencia de la comunicación armoniosa, mantener la conexión emocional incluso al expresar desacuerdo o establecer límites. Entender este equilibrio permite aprender a hablar como si fuera en dos idiomas diferentes, la lógica masculina y la emocionalidad femenina, y al mismo tiempo mantener relaciones sólidas. Es posible expresar con calma nuestro desacuerdo, compartir nuestra opinión, sin destruir la confianza ni provocar una reacción defensiva en la mujer. Esa habilidad, que llamo comunicación bilingüe, permite sostener al mismo tiempo nuestra postura y crear un ambiente de seguridad emocional alrededor de ella. Al expresar nuestro lado lógico masculino, automáticamente lo acompañamos con calidez, de modo que la mujer no lo perciba como una crítica, sino como una muestra de cuidado y de deseo de entendimiento mutuo. La dinámica de la naturaleza masculina y femenina demuestra que la comunicación es mucho más que la simple transmisión de información. Es gestionar el estado emocional del interlocutor y crear condiciones para la confianza y la cercanía. Cuando aprendes a hablar en ambos idiomas, el lógico y el emocional, adquieres una habilidad única para influir en las mujeres de una manera que muy pocos hombres, centrados únicamente en la racionalidad, pueden lograr. Sus posibilidades en este aspecto son,
sin duda, limitadas, porque los matices emocionales en las interacciones interpersonales juegan un papel decisivo. Ahora que la base teórica está clara, pasemos a la práctica. Existen una serie de técnicas concretas que permiten expresar desacuerdo, corregir o establecer límites sin generar resistencia ni reacciones defensivas. La implementación de estos principios requiere desarrollar habilidades especiales en la comunicación que lamentablemente la mayoría de los hombres nunca aprenden a dominar a nivel práctico. Más adelante, presentaré una estructura comprobada y eficaz que ayuda a mantener la armonía en la relación y, al mismo tiempo, resolver los problemas que surjan sin conflictos. La primera de ellas es el método sándwich de calidez. En cualquier situación en la que sea necesario hacer un comentario o poner un límite, es importante enmarcar ese mensaje con expresiones de cuidado y atención. Comienza la conversación con calidez sincera, mostrando tus sentimientos y tu deseo de mantener una relación buena. Luego, expresa suavemente tu petición o comentario, evitando formulaciones duras. Para terminar, di algo que fortalezca la confianza y la seguridad en la solidez de la relación. Por ejemplo, en lugar de decir simplemente, me tratas con falta de respeto, es mejor decir algo como, querida, te amo mucho y quiero que juntos superemos cualquier dificultad. Cuando hablas conmigo de esta manera, no me siento muy cómodo, y me gustaría encontrar una forma de comunicarnos con más suavidad. Somos un equipo y confío en que lo lograremos. Este enfoque ayuda a transmitir un mensaje interno, manteniéndose emocionalmente seguro y creando una sensación de apoyo en lugar de acusación, lo cual puede activar reacciones defensivas. La segunda herramienta importante es el método del observador curioso. En lugar de hacer acusaciones o comentarios críticos a las mujeres, se recomienda abordar la situación con interés sincero y comprensión de sus puntos de vista. Se puede decir, noto que ahora hay cierta tensión entre nosotros, y me interesa saber qué estás sintiendo por dentro. Ayúdame a entender qué pasa por tu cabeza. Este método ayuda a pasar de la confrontación a la colaboración, demuestra que estás dispuesto a escuchar y comprender, en lugar de juzgar. Las mujeres reaccionan mucho más positivamente al interés sincero que a las críticas o acusaciones, porque esto genera una sensación de apoyo y respeto por sus experiencias internas. El tercer enfoque es la idea de un problema común. En lugar de convertir el conflicto en tú contra mí, formulamos el problema como una tarea compartida que hay que resolver juntos, como un equipo. Se puede decir, por ejemplo, quizá hay un malentendido en nuestra comunicación, y creo que ambos querríamos entendernos mejor. ¿Qué crees que podríamos hacer diferente la próxima vez para que todo sea más claro? Con esta formulación se crea una sensación de unidad y de unión en torno a un objetivo común, en lugar de confrontación. Esto reduce la tensión, ayuda a ver el problema como una prueba que se puede superar con esfuerzos conjuntos. El uso de estos métodos permite construir relaciones más profundas y de confianza, incluso en situaciones donde es necesario expresar desacuerdo o establecer límites. La clave está en saber hablar de manera que la mujer no se sienta atacada y que tus palabras no sean percibidas como agresión o crítica, sino como una muestra de tu cuidado y deseo de mantener la calidez y la armonía. Dominar estas técnicas requiere tiempo y práctica, pero su implementación garantizará relaciones más tranquilas, estables y llenas de comprensión mutua, capaces de resistir cualquier prueba o malentendido. Este enfoque ayuda a que la mujer se sienta no atacada, sino que perciba tus palabras como una preparación para resolver juntos el problema. Otro aspecto importante es el uso de técnicas de confirmación emocional. Primero, reconoces y respetas su experiencia emocional antes de pasar a discutir acciones o comportamientos específicos. Por ejemplo, puedes decir, veo que ahora estás muy molesta, y eso es completamente comprensible, porque tus sentimientos son realmente importantes. Estas palabras no solo muestran que escuchaste y aceptaste su mundo interno, sino que también crean un ambiente de confianza. Al mismo tiempo, es importante subrayar con delicadeza la necesidad de encontrar una solución que satisfaga a ambas partes. Por ejemplo, puedes agregar, me gustaría que encontráramos juntos una forma de avanzar que sea cómoda tanto para ti como para mí. Esta técnica funciona porque responde a su necesidad de sentirse entendida y aceptada. Es una etapa importante que facilita el siguiente paso,
cambiar el comportamiento sin sentir presión. El tercer método consiste en concentrarse en el futuro. En lugar de quedarse atrapado en los errores o experiencias negativas del pasado, sin demora cambian el tema de la conversación hacia las perspectivas futuras. Todo lo que ocurrió antes ya sucedió y no se puede corregir. Lo más importante es cómo actuaremos en situaciones similares en adelante. Por ejemplo, se puede decir, ahora que sabemos qué pasó, discutamos cómo podemos actuar mejor la próxima vez. Este enfoque ayuda a evitar obsesionarse con la culpa o la vergüenza por errores pasados y fomenta su participación en la búsqueda de soluciones constructivas. Ayuda a que ella no se sumerja en sentimientos negativos, sino que se concentre en un futuro armonioso. El secreto que atraviesa todas estas técnicas es mantener una atmósfera de comunicación sincera y cálida. Tu tono debe transmitir que discutes el problema únicamente por cuidado por vuestra relación, no por deseo de castigar o controlar a alguien. Este modelo práctico demuestra que cualquier conflicto o dificultad con una mujer se puede superar si se mantiene un diálogo que preserve su seguridad emocional y se perciban mutuamente como socios, no como adversarios. Al dominar estos principios básicos, notarás que incluso las situaciones más tensas dejan de ser fuente de desacuerdos y se convierten en oportunidades para fortalecer la conexión y aumentar su atractivo. Los maestros más avanzados en este enfoque no evitan los conflictos, por el contrario, saben cómo convertir una posible confrontación en un momento de acercamiento que fortalece la relación y provoca en la mujer el deseo de estar cerca. Todo esto se logra mediante una gestión delicada del propio estado de ánimo y la capacidad de liderar a través de una actitud cálida. En lugar de ver sus reacciones emocionales como un problema a solucionar, aprenderás a considerarlas como una oportunidad para demostrar tu inteligencia emocional y tu capacidad para liderar. Cuando la mujer se vuelve emocional o muestra reactividad, es importante no responderle igual, no retroceder, no jugar con las emociones ni convertirte en su protector o contrincante. En su lugar, puedes decir algo como, veo que esto realmente es importante para ti. Ayúdame a entender qué necesitas en este momento, si buscas apoyo o en qué puedo ayudarte. Hazlo sinceramente, con calidez y una verdadera curiosidad. No con tono infantil o condescendiente, sino con un interés genuino en su mundo interior. Este enfoque tiene un efecto poderoso, crea a tu alrededor una atmósfera de absoluta seguridad emocional. La mujer comprende que junto a ti no será castigada por sus sentimientos, no enfrentará ignorancia ni reacción negativa. Sabe que sus emociones no serán objeto de tu juicio, sino que, por el contrario, serán percibidas como un aspecto importante de su mundo interno. Eso es precisamente lo que crea esa seguridad emocional fundamental, la base de una atracción mutua profunda y una conexión sólida. Cuando una mujer se siente emocionalmente segura, está abierta, dispuesta a colaborar y no percibe a su pareja como una amenaza, sino como una fuente de apoyo. Como resultado, empieza a considerarlo como un refugio, un lugar donde sus sentimientos son valorados y aceptados, y no como alguien a quien sería mejor mantener a distancia por miedo a las consecuencias negativas. Cuando un hombre demuestra cuidado e interés sincero en una mujer, ella comienza a confiar en su juicio porque comprende que sus acciones provienen de sentimientos genuinos y de una preocupación auténtica, y no de un deseo de controlar o imponer su voluntad. Es en ese momento cuando él tiene la oportunidad de desarrollar aquello que llamo influencia natural, la capacidad de guiarla suavemente, sin imposiciones ni manipulación y sin usar la fuerza, para orientarla y acompañarla en la vida. La naturaleza femenina es tal que, de forma natural, quiere seguir a un hombre que pueda hacerla sentir segura emocionalmente y entenderla sin necesidad de muchas palabras. Un hombre experimentado y consciente sabe resolver cualquier problema de comportamiento de su pareja, al mismo tiempo que aumenta su atracción hacia él. ¿Cómo logra esto? Mostrando un alto nivel de inteligencia emocional y destreza en liderazgo masculino. No reprimiendo o controlando sus emociones, sino demostrando que es capaz de aceptar con calma y confianza incluso las emociones más intensas de la mujer y no permitir que ellas rompan el equilibrio. Así, se vuelve verdaderamente atractivo a sus ojos. Esa es la diferencia fundamental. En lugar de intentar controlar el comportamiento femenino mediante el miedo o la manipulación, inspira su cooperación a través de un liderazgo sincero y maduro. La imposición basada en el temor solo produce resultados temporales y genera resentimiento interno.
Por otro lado, cuando la mujer siente que su deseo de colaborar surge de la sensación de seguridad y confianza, esto se convierte en la base de una relación sólida y armoniosa. Este enfoque favorece que su inversión en la relación crezca y la conexión se vuelva cada vez más estable. La principal meta no es simplemente evitar peleas o conflictos, sino crear una dinámica en la que las diferencias se conviertan en una oportunidad para profundizar la comprensión mutua y fortalecer el vínculo. Cuando un hombre sabe aceptar y respetar de manera constructiva y digna sus sentimientos, esto no reduce, sino que incrementa su simpatía y atracción hacia él. Manifestar completamente su madurez emocional y demostrar liderazgo sin imponer revela que se puede lograr una comprensión más profunda y una mayor armonía. Las estrategias profundas en las relaciones muestran que conocer la psicología femenina no se reduce al simple control o manipulación. Al contrario, el verdadero arte radica en convertirse en ese hombre con quien la mujer quiera trabajar porque a su lado le resulta más fácil y agradable que luchar o confrontar. Es importante entender que la habilidad de nunca pelear con una mujer revela patrones fundamentales en las relaciones hombre-mujer. Y además, la mayoría de los conflictos no están relacionados con los asuntos superficiales en discusión. En realidad, la raíz de la mayoría de los desacuerdos se encuentra en necesidades emocionales más profundas, la sensación de seguridad, el deseo de ser entendido y de tener una conexión afectiva. Las estrategias que compartiré hoy no están diseñadas para manipular ni controlar. Ayudan a convertirse en un hombre emocionalmente más maduro, capaz de reconocer y satisfacer estas importantes necesidades emocionales de las mujeres, al mismo tiempo que mantiene sus propios límites y estándares de comportamiento. Y cuando esto se logra, las mujeres comienzan automáticamente a volverse más receptivas y tranquilas en tu presencia. Para los hombres es importante entender que no se trata de convertirse en una persona vulnerable o blanda, ni de reprimir su masculinidad. La idea principal es expresar tu fuerza y confianza de una manera que no genere resistencia, sino que favorezca la colaboración. Establecer límites con calidez y respeto es mucho más efectivo que hacerlo de forma rígida y con enojo. La clave está en entender que las mujeres reaccionan más a tu estado emocional que a argumentos intelectuales o lógicos. Cuanto más aprendas a controlar y gestionar tu estado interno, mayor será tu influencia sobre su mundo interior. Saber mostrar calidez y cuidado sincero incluso en presencia de problemas y conversaciones difíciles hará que los conflictos dejen de surgir o se reduzcan significativamente. Es importante recordar que la tarea principal no es ganar en las disputas, sino crear relaciones en las que no sea necesario pelear, porque ambos se entienden y respetan mutuamente y trabajan juntos hacia objetivos comunes. Tu capacidad de mantener la calma, la calidez y la confianza mutua en momentos difíciles no solo es una habilidad para las relaciones personales, sino una cualidad importante de liderazgo que te servirá en cualquier aspecto de la vida. ¿Qué piensas de este enfoque? ¿Has experimentado alguna vez en tu propia vida cómo funciona el principio de refuerzo en tus relaciones personales? Tal vez notaste que en ciertas situaciones, un pequeño acto de atención o un gesto por parte de tu pareja puede provocar una reacción mucho más fuerte y fortalecer la cercanía entre ambos. Este efecto se conoce como el principio de refuerzo, y su esencia consiste en que pequeños esfuerzos o cambios, con el tiempo, pueden producir resultados mucho más notables de lo que parece a simple vista. Incluso los pasos aparentemente insignificantes, si se aplican conscientemente y de forma sistemática, pueden mejorar significativamente la comprensión mutua y fortalecer el vínculo emocional. No dudes en compartir tus pensamientos sobre este principio en los comentarios a continuación, me interesa mucho saber si lo has experimentado en tu vida y cómo se manifestó en tus relaciones. Es posible que tengas tus propias historias u observaciones que puedan ayudar a otros a entender mejor cómo funciona el principio de refuerzo y por qué, a veces, incluso los pequeños esfuerzos por parte de la pareja pueden generar cambios significativos en la convivencia. Si este tema te resultó útil y contribuyó a ampliar tu comprensión de las sutilezas de la dinámica entre hombres y mujeres, no dudes en dejar alguna señal de atención. Es muy importante para promover una discusión más profunda y enriquecedora. En ese caso, será muy apropiado y útil expresar apoyo mediante una valoración o comentario, así como continuar explorando aspectos similares para entender mejor los mecanismos de relaciones exitosas y armoniosas.
Esto te ayudará no solo a comprenderte mejor a ti mismo y a tu pareja, sino también a aprender a aplicar estos principios para crear vínculos más sólidos y de confianza en tu vida.